El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Era una tarde oscura y melancólica cuando Marcos, con la lluvia arremolinándose a su alrededor, se adentró en el misterioso bosque que se extendía ante él. Cada paso parecía hundirse en la desolación del suelo embarrado. Las gotas de lluvia caían con tristeza desde las ramas desnudas de los árboles, como lágrimas del cielo. Nuestro protagonista, Marcos, cuyo nombre apenas se susurraba entre el susurro de las hojas, llevaba consigo una carga pesada de soledad y desesperanza. Su figura se perdía entre las sombras de los árboles retorcidos, pero su determinación no se extinguía. Caminaba, buscando respuestas en la penumbra. Entonces, en la distancia, divisó una tenue luz que destellaba como una esperanza escondida. La lluvia arreciaba, pero su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la luz que se perfilaba en el horizonte. A medida que avanzaba, la cabaña se revelaba, oculta entre la neblina y el murmullo de la lluvia. La cabaña, acogedora y cálida, estaba rodeada de un halo de misterio. Marcos, exhausto y empapado, tocó tímidamente la puerta. Fue recibido por una mujer de cabellos oscuros y ojos compasivos, acompañada por dos pequeños que esbozaban sonrisas curiosas. Invitado a entrar, se encontró con una atmósfera reconfortante. La familia le ofreció un asiento junto a la chimenea y una mesa llena de manjares. La calidez del hogar disipó la humedad del exterior, y Marcos comenzó a sentir que la desolación se desvanecía. Con la comida compartida y el crepitar del fuego como fondo, la mujer instó a Marcos a contar su historia. Entonces, con voz pausada y mirada perdida en las llamas danzantes, empezó a relatar los eventos que lo llevaron a aquel bosque lúgubre y a la puerta de esa acogedora cabaña. En las palabras de Marcos, se tejía una historia llena de misterios, maravillas y desafíos. A medida que avanzaba en su relato, los pequeños ojos de los niños brillaban con fascinación, y la mujer asentía con comprensión. La lluvia persistía afuera, pero dentro de la cabaña, la narración envolvía a todos como un hechizo, tejiendo un vínculo entre aquel hombre solitario y la familia que lo había acogido. Así comenzó la noche en la cabaña del bosque, donde las palabras se entrelazaban con el crepitar del fuego, y la desesperanza se disolvía ante la promesa de un relato que solo estaba empezando a desplegar sus alas. La lluvia persistía afuera, pero dentro de la cabaña, el relato de Marcos se desplegaba como un tapiz encantado, envolviendo a la familia en una atmósfera de misterio y maravilla. Mientras las llamas bailaban en la chimenea, Marcos continuó su historia. Marcos, guiado por un mapa antiguo y sus propios anhelos, había emprendido un viaje en busca de respuestas en un rincón olvidado del mundo. Se encontró atrapado en un bosque donde las sombras danzaban con cada suspiro del viento y los árboles parecían susurrar secretos antiguos. En su travesía, Marcos se cruzó con criaturas mágicas que iluminaban la oscuridad con destellos de luz plateada. Mariposas nocturnas, con alas tan delicadas como la noche, guiaban su camino con un parpadeo etéreo. Aquel bosque,
que parecía desolado a primera vista, cobraba vida con la magia de seres diminutos y fascinantes. En una noche particular, mientras la luna llena se asomaba entre las ramas, Marcos se vio inmerso en un espectáculo sobrenatural. Las mariposas nocturnas, en una danza hipnótica, formaron patrones luminosos en el aire. El bosque se llenó de música etérea, y las sombras tomaron vida propia en un ballet mágico bajo el cielo estrellado. A medida que Marcos compartía este momento con la familia en la cabaña, los niños se maravillaban ante la imagen de un bosque resplandeciente con la luz de las mariposas nocturnas. La mujer sonreía, sumergida en la narración como si estuviera allí misma, presenciando el éxtasis de la naturaleza. La cabaña resonaba con el eco de las mariposas nocturnas mientras Marcos continuaba su relato, y el abrazo del fuego parecía cobrar vida, replicando los movimientos danzantes de las criaturas mágicas. Así, en medio de la lluvia persistente y la cabaña iluminada por las palabras de Marcos, el vínculo entre él y su inesperada familia se fortalecía. La narración de Marcos fluía como un río serpenteante, llevando consigo la esencia del bosque y las mariposas nocturnas. En la cabaña, la familia se sumergía en el relato, cautivada por la mezcla de desafíos y maravillas que marcaban el viaje de nuestro protagonista. Marcos continuó su relato, describiendo cómo, tras la danza mágica de las mariposas nocturnas, el bosque reveló su siguiente secreto, una puerta antigua oculta entre las raíces de un árbol ancestral. Esta puerta, de madera tallada con intrincados diseños, emanaba una energía que parecía conectar con las estaciones mismas. Guiado por una corazonada, Marcos giró la llave de la puerta y la abrió lentamente. Al otro lado, un pasaje se extendía hacia un mundo donde las estaciones del año coexistían en un abrazo eterno. La primavera se mezclaba con el invierno, el verano bailaba con el otoño, y cada paso de Marcos era un viaje a través de un paisaje caleidoscópico. En ese mundo encantado, Marcos se enfrentó a desafíos y pruebas que desafiaban las leyes de la realidad. Montañas que susurraban secretos ancestrales, ríos de luz que fluían en dirección contraria al tiempo, y criaturas que solo existían en los sueños más profundos. La puerta de las estaciones lo condujo por caminos inexplorados de su propia alma, revelando aspectos ocultos de su ser. Entre los giros y vueltas del relato, la cabaña parecía vibrar con la magia de las estaciones. Los niños se sumergían en la narración como si pudieran tocar los colores cambiantes del paisaje, y la mujer asentía, absorbida por la visión de un mundo donde el tiempo danzaba con la fantasía. Con cada palabra de Marcos, la puerta de las estaciones se abría no solo en su historia, sino también en el corazón de aquel refugio de la lluvia. La cabaña se convertía en un lugar donde el tiempo era una abstracción, y la conexión entre Marcos y la familia se volvía más profunda, como las raíces del árbol que albergaba la puerta mágica. Mientras las llamas danzaban en la chimenea, Marcos continuó su relato con una paleta de colores que iluminaba la cabaña, llevando a la familia a un mundo donde la realidad y la magia se entrelazaban de manera asombrosa. Después de la inolvidable danza de las mariposas nocturnas, Marcos se aventuró más profundo en el bosque, guiado por la melodía invisible que parecía emanar de los árboles mismos. Cada paso resonaba en una sinfonía única, donde el susurro de las hojas y el crujir de las ramas se entrelazaban en una armonía mágica. En su travesía, Marcos descubrió que los árboles poseían una antigua sabiduría. Se comunicaban entre ellos a través de un lenguaje ancestral, compartiendo historias que se tejían en las raíces y se elevaban hasta las copas. En las noches más serenas,
la sinfonía de los árboles se intensificaba, como si el bosque mismo contara sus secretos al viento. Un día, mientras caminaba en comunión con la naturaleza, Marcos se encontró con un claro mágico donde los árboles danzaban al ritmo de la melodía celestial. Cada movimiento de las ramas parecía coreografiado por una fuerza invisible, y las hojas se convertían en partículas de luz que pintaban el aire con colores etéreos. En ese claro, Marcos experimentó la conexión profunda entre la tierra y el cielo. Se sintió envuelto por la esencia del bosque, como si las raíces de los árboles se entrelazaran con las estrellas en el firmamento. Era un momento de éxtasis, donde la realidad se disolvía y la magia fluía libremente. Al relatar esta experiencia en la cabaña, la familia escuchaba en silencio, cautivada por la visión de un bosque que vibraba con la sinfonía de los árboles. Los niños, con ojos llenos de asombro, imaginaban las luces titilantes y los movimientos gráciles de los árboles danzantes. Así, en medio de la lluvia persistente que golpeaba las ventanas de la cabaña, Marcos compartía el eco de aquel claro mágico, llevando a sus oyentes a un viaje donde la naturaleza y la fantasía se entrelazaban en una danza eterna. La lluvia persistía en el exterior, acompañada por el suave susurro del viento que acariciaba los cristales de la cabaña. Mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Marcos proseguía su relato, sumergiéndose más profundamente en los secretos del bosque encantado. Después de la experiencia en el claro mágico, Marcos se adentró en una parte del bosque que parecía haber quedado atrapada en un perpetuo crepúsculo. La penumbra y la neblina conferían al lugar un aura de misterio, como si estuviera suspendido entre el día y la noche. Fue allí, entre los árboles susurrantes y los destellos fugaces de luciérnagas, donde Marcos descubrió el espejo de los sueños. Este artefacto ancestral, oculto en una gruta cubierta de enredaderas plateadas, tenía el poder de mostrar visiones de los sueños más profundos y anhelos más intensos. Al acercarse al espejo, Marcos vio reflejadas imágenes de su pasado, presente y futuros posibles. Vivió momentos que creía olvidados, presenció encuentros que aún no habían ocurrido y vislumbró paisajes de belleza inimaginable. El espejo le mostró la conexión entre su propia historia y la del bosque encantado, como si ambos estuvieran entrelazados por hilos invisibles. Sin embargo, el espejo también mostró sombras en el horizonte. Visiones de desafíos por venir y decisiones cruciales que deberían ser tomadas. Aunque la visión del futuro estaba velada en un misterio nebuloso, Marcos sintió una determinación renovada para enfrentar lo que vendría. De regreso en la cabaña, Marcos compartió con la familia la maravilla y la complejidad del espejo de los sueños. La mujer escuchaba con atención, los niños con ojos abiertos como platos, absorbiendo cada palabra. La cabaña se llenó de un silencio reverencial, como si el poder del espejo hubiera dejado una huella etérea en el aire. Con el relato del espejo de los sueños, la conexión entre Marcos y la familia alcanzó nuevas profundidades. La cabaña se sumió en un silencio expectante después del relato del espejo de los sueños. La lluvia persistente afuera proporcionaba el telón de fondo adecuado para la narración de Marcos. Este capítulo abriría las puertas a un rincón del bosque que había permanecido oculto en las sombras. Después de su encuentro con el espejo de los sueños, Marcos sintió que el bosque lo guiaba hacia un lugar aún más enigmático. Siguiendo un antiguo sendero entre los árboles, descubrió una entrada a lo que los lugareños llamaban el bosque de las almas olvidadas. Este rincón del bosque estaba imbuido de una energía única.
árboles centenarios se alzaban como guardianes silenciosos, con raíces que se extendían como hilos invisibles conectando el presente con el pasado. El susurro del viento resonaba con susurros de antiguas historias, lamentos suaves y risas olvidadas. Marcos, cautivado por la magia del lugar, se adentró más profundamente entre los árboles. A medida que avanzaba, se encontró con figuras etéreas, sombras del pasado que parecían danzar entre las sombras. Eran las almas olvidadas, fragmentos de historias que el tiempo había dejado atrás. Cada árbol albergaba la esencia de una vida pasada, amores perdidos, risas de niños que ya no jugaban y suspiros de aquellos cuyos nombres se habían desvanecido en la bruma del tiempo. Marcos caminaba en medio de estas memorias, sintiendo el eco de vidas que aún reverberaban en el tejido del bosque. En el corazón del bosque de las almas olvidadas, Marcos descubrió un antiguo altar rodeado de mariposas nocturnas que emitían una luz suave y reconfortante. En ese lugar sagrado, las almas parecían encontrar consuelo, y Marcos entendió que cada visita suya a ese rincón del bosque agregaba un nuevo capítulo a las historias entrelazadas. De vuelta en la cabaña, Marcos compartió con la familia la experiencia de caminar entre las almas olvidadas. La mujer escuchaba con emoción, los niños con ojos llenos de compasión. La lluvia golpeaba las ventanas como lágrimas de los árboles, quienes, a través de Marcos, habían compartido fragmentos de su historia. La cabaña, envuelta en el crepitar de la chimenea y el susurro de la lluvia en los cristales, se convirtió en un santuario acogedor para las historias que tejía Marcos. Después de explorar el bosque de estaciones, el hombre llevó a la familia a un rincón especial donde los recuerdos danzaban al ritmo del viento. En aquel lugar mágico, los árboles altos se erguían como testigos silenciosos de incontables historias entrelazadas en el viento. Cada brisa parecía llevar consigo los susurros de vidas pasadas, y las hojas que caían revelaban fragmentos de momentos que el tiempo había tratado de esconder. Marcos, guiado por la melodía del viento, se aventuró más profundo en aquel bosque de recuerdos. Encontró un árbol centenario, con raíces que se hundían profundamente en la tierra y ramas que se extendían hacia el cielo. Era un guardián de la memoria, y al acercarse, Marcos sintió una resonancia profunda, como si el árbol conociera su historia. Al tocar la corteza rugosa, Marcos se vio envuelto en un torbellino de imágenes. Vio su infancia, con risas juguetonas que se mezclaban con el eco de antiguas canciones de cuna. Percibió los primeros destellos de amor, con momentos compartidos bajo la sombra de árboles jóvenes. Revivió desafíos superados, con la fuerza de un tronco que se mantenía firme a pesar de las tormentas. El árbol, en su ancianidad majestuosa, parecía recordar cada caricia del viento y cada lágrima caída. A través de él, Marcos experimentó la riqueza de su propia historia, como un capítulo entrelazado con las historias de aquel bosque eterno. De vuelta en la cabaña, Marcos compartió con la familia la magia de aquel encuentro con el viento de los recuerdos. La mujer escuchaba con admiración, los niños con respeto. Cada palabra de Marcos parecía traer consigo la fragancia de los momentos compartidos, y la cabaña se llenó con la sensación de que, en aquel rincón encantado, los recuerdos no eran meras reliquias del pasado, sino chispas vivas que iluminaban el presente. En la cabaña del bosque, la calidez de las llamas y el crepitar del fuego proporcionaban un telón de fondo reconfortante mientras Marcos continuaba su relato, sumergiendo a la familia en un nuevo capítulo de su extraordinaria odisea. Después de explorar los rincones donde el viento narraba historias de recuerdos,
Marcos se aventuró hacia un área del bosque donde las sombras cobraban vida propia. Este rincón encantado estaba iluminado por una luna llena que arrojaba destellos plateados sobre la maleza y los árboles antiguos. Allí, en medio de la penumbra danzante, Marcos descubrió la danza de las sombras. Criaturas etéreas, formadas por la interacción de la luz de la luna y las sombras, se movían con gracia en un espectáculo silencioso pero cautivador. Cada sombra contaba una historia, un reflejo de emociones que iban más allá de lo tangible. Al acercarse, Marcos se dio cuenta de que las sombras no eran simples siluetas, sino entidades que expresaban alegría, tristeza, amor y todas las complejidades de la experiencia humana. La danza de las sombras revelaba momentos de la vida de aquellos que habían pasado por el bosque, un testimonio silencioso de sus alegrías y penas. En medio de la danza, Marcos se encontró con la sombra de un niño juguetón que lo llevó de la mano a través de recuerdos infantiles. Luego, la sombra de un amante perdido le mostró la intensidad de un amor que trascendía el tiempo. Cada figura, cada movimiento, pintaba un cuadro de la rica tapestry de la existencia. De vuelta en la cabaña, Marcos compartió la experiencia de la danza de las sombras con la familia. Los niños, con ojos que brillaban como la luna, imaginaban las figuras etéreas que danzaban en la penumbra. La mujer, con una mirada reflexiva, comprendía que las sombras no solo eran ausencia de luz, sino portadoras de historias profundas. La lluvia persistía afuera. Sus gotas danzaban sobre el techo de la cabaña como una sinfonía suave. Mientras el fuego en la chimenea destellaba, Marcos guiaba a la familia más profundamente en su relato, desvelando un capítulo enigmático de su travesía por el bosque encantado. Marcos, fascinado por la complejidad del bosque, llegó a un área cubierta por una neblina etérea. Aquí se encontraba el laberinto de los susurros, un lugar donde las sombras y los ecos se entrelazaban en una danza misteriosa. Los senderos serpenteaban entre árboles antiguos, cada uno contando secretos que solo los más atentos podían escuchar. Al internarse en el laberinto, Marcos percibió susurros de vidas pasadas y futuros posibles. Voces fantasmales le narraban historias de amores perdidos, hazañas olvidadas y decisiones cruciales que resonaban en el aire. Los árboles, como guardianes silenciosos, dejaban caer sus hojas como páginas de un libro antiguo, revelando fragmentos de narrativas entrelazadas. A medida que avanzaba, los susurros se intensificaban, creando una sinfonía de voces que se fundían en un eco melancólico. El laberinto, aunque desafiante, era un lugar donde las almas del bosque compartían sus experiencias, conectando los hilos de la existencia en una red intrincada. En un punto culminante del laberinto, Marcos se encontró con una bifurcación crucial. Cada sendero prometía revelaciones únicas, pero solo uno le conduciría hacia el siguiente capítulo de su travesía. Con cautela y determinación, eligió su camino, guiado por un susurro particular que resonaba en su corazón. De vuelta en la cabaña, Marcos compartió con la familia la experiencia del laberinto de los susurros. La mujer escuchaba con atención, los niños con expectación. La neblina del laberinto parecía colarse en la cabaña, creando una atmósfera etérea. La lluvia caía con suavidad sobre el techo de la cabaña, formando un murmullo relajante que acompañaba la narrativa de Marcos. Este capítulo se sumergía aún más en el bosque encantado, explorando la Plaza de los Tiempos, un espacio mágico donde convergían los destinos de diversos personajes. Mientras avanzaba por el bosque, Marcos llegó a un claro resplandeciente,
la Plaza de los Tiempos, un lugar donde las sendas del pasado, presente y futuro se entrecruzaban en una danza cósmica. En este espacio, encontró no solo sombras danzantes o ecos susurrantes, sino también figuras tangibles que parecían emerger de distintas eras. En la plaza, un anciano sabio con barba plateada compartía relatos de la antigüedad. Sus ojos centelleaban con la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos. Junto a él, una joven con un libro encantado en las manos, representaba el conocimiento en constante renovación. A lo lejos, una pareja de enamorados, unidos por un hilo invisible, caminaba hacia su futuro entrelazado. Un guerrero con una mirada fiera y un bagaje de batallas recorría la plaza con determinación, mientras que un artista de alma libre pintaba los colores del presente en su lienzo imaginario. Cada personaje en la Plaza de los Tiempos tenía una historia única, entrelazada con las de los demás de maneras inesperadas. Sus destinos convergían en este espacio mágico, creando una red de conexiones que desafiaba las limitaciones temporales. Marcos, intrigado por estos personajes, entabló conversaciones con cada uno. Aprendió de las lecciones del anciano sabio, se maravilló con las visiones futuras de la joven erudita, compartió la pasión del artista por la creación y se nutrió de la valentía del guerrero. En el centro de la plaza, una fuente resplandecía con aguas que reflejaban imágenes de vidas pasadas y futuros por venir. Allí, Marcos encontró un asiento junto a los demás personajes, participando en la rica danza de experiencias y conocimientos que fluían en aquel espacio atemporal. De vuelta en la cabaña, Marcos compartió con la familia el encuentro en la Plaza de los Tiempos. Cada personaje y sus historias quedaron entrelazados en la trama de su propia odisea, formando un tapiz de experiencias compartidas y destinos entrelazados. La lluvia persistía en su danza suave fuera de la cabaña, mientras el fuego en la chimenea proyectaba sombras danzantes en las paredes. Marcos, inmerso en su relato, llevó a la familia a través de un portal dimensional del bosque encantado, hacia el misterioso reino de los sueños olvidados. En su travesía, Marcos descubrió un rincón secreto del bosque donde los sueños desgastados y olvidados cobraban vida. Este reino etéreo estaba envuelto en una luminiscencia suave, como si estuviera bañado por la luz de las estrellas. Sus árboles, con hojas resplandecientes, susurraban historias de esperanzas dormidas. Al adentrarse en el reino de los sueños olvidados, Marcos notó que cada paso que daba hacía que antiguos sueños se despertaran y tomaran forma. Sombras de deseos olvidados se movían entre los árboles, manifestándose como figuras etéreas que parecían esperar ser recordadas. En este reino, Marcos se encontró con el eco de sus propios sueños, aquellos que se habían perdido en el transcurso del tiempo. Visiones de infancias perdidas, ambiciones sepultadas y anhelos relegados emergieron como mariposas de luz, danzando en torno a su presencia. Siguiendo la melodía onírica del lugar, Marcos compartió con la familia sus sueños resurgidos. Los niños, con ojos centelleantes, imaginaban mundos de fantasía y aventura. La mujer, con una sonrisa reflexiva, recordó las promesas de su juventud que el tiempo había marchitado. En el corazón del reino, una fuente cristalina emanaba aguas que reflejaban los sueños despertados de cada ser. Marcos, al sumergirse en sus aguas, experimentó una renovación de esperanzas y una conexión más profunda con los anhelos que habían quedado en el olvido. De vuelta en la cabaña, el resplandor del reino de los sueños olvidados perduraba en los ojos de la familia. La magia de aquel lugar había tocado sus corazones,
recordándoles la importancia de perseguir los sueños y atesorar las aspiraciones que el tiempo había intentado desvanecer. La lluvia persistía, acompasada y constante, como una sinfonía que armonizaba con la magia que envolvía la cabaña. Marcos, guiando a la familia a través del bosque encantado, los llevó al corazón de la reflexión y las decisiones en el misterioso espejo de las elecciones. Encontrándose en un claro sombreado por la luz de la luna, Marcos divisó un espejo imponente que parecía resonar con el peso de las elecciones pasadas, presentes y futuras. Cada rincón del espejo reflejaba momentos cruciales de la vida de quienes se aventuraban a mirar en él. Marcos, con cierta aprensión, se aproximó al espejo de las elecciones. En su reflejo, vio no solo su imagen actual, sino también bifurcaciones de caminos no tomados y futuros que aún estaban por escribirse. Cada elección, cada giro del destino, se manifestaba ante él como un tapiz de posibilidades. Al tocar el espejo, Marcos se vio inmerso en un torbellino de visiones. Revivió momentos en los que las sendas de su vida se dividieron y pudo contemplar cómo esas elecciones, grandes y pequeñas, habían moldeado su trayectoria. También vislumbró futuros inciertos, cada uno tejiendo una narrativa diferente de lo que podría llegar a ser. Con la familia a su lado, Marcos compartió las visiones del espejo de las elecciones. Juntos, observaron momentos de decisión, momentos en que el rumbo de sus vidas había sido alterado por elecciones conscientes o por giros del destino que estaban más allá de su control. En el resplandor del espejo, la mujer reflexionó sobre sus propias elecciones, los niños contemplaron las posibilidades que el futuro les deparaba, y Marcos, sintiendo el peso y la libertad de sus decisiones, se sumió en una contemplación profunda. La magia del espejo de las elecciones no solo revelaba el pasado y el futuro, sino que también ofrecía una oportunidad única, la posibilidad de tomar decisiones con un nuevo entendimiento y sabiduría. La cabaña vibraba con la energía de la reflexión, y la conexión entre Marcos y la familia se volvía más profunda al compartir este momento de introspección. La lluvia, ahora suave y melódica, envolvía la cabaña mientras Marcos y la familia se preparaban para el capítulo final de su asombrosa odisea en el bosque encantado. En este epílogo, la magia del lugar se entrelazaría con las decisiones tomadas, llevándolos a la resolución del conflicto principal y forjando un vínculo indeleble. Marcos, tras el revelador encuentro en el espejo de las elecciones, se sintió imbuido de una claridad renovada. Había aprendido que cada elección, cada camino recorrido, había sido una parte esencial de su viaje, llevándolo a aquel momento en la cabaña con la familia que había encontrado en el bosque. Juntos, decidieron explorar el corazón mismo del bosque encantado, donde se alzaba un antiguo árbol de raíces entrelazadas y ramas que se extendían como brazos protectores. Este árbol, conocido como el árbol de la confluencia, era el punto donde los destinos se encontraban y se entrelazaban. A medida que se acercaban al árbol, una energía cálida y reconfortante llenó el aire. La mujer, los niños y Marcos se sintieron atraídos por una fuerza magnética que los llevó a pararse juntos frente al tronco antiguo. En ese momento, el bosque susurró su aprobación, como si reconociera la confluencia de destinos que se estaba gestando. El árbol de la confluencia reveló una antigua leyenda. Aquellos que encontraban la verdadera conexión en su interior podían resolver conflictos pasados y abrir las puertas a futuros prometedores. Marcos, con la familia a su lado, cerró los ojos y se sumió en una meditación profunda. En el silencio del bosque, las sombras danzantes,
las melodías de las estaciones, el viento de los recuerdos, la danza de las sombras, los sueños olvidados, y las elecciones reflejadas en el espejo se fusionaron en un tejido armonioso. Cada experiencia, cada historia compartida, convergía en aquel momento de unión en el árbol de la confluencia. De repente, una luminiscencia dorada envolvió a la familia y a Marcos. Visiones de los momentos más significativos de sus vidas pasaron ante ellos, recordándoles la riqueza de la experiencia humana. Juntos, abrazaron la plenitud de sus vidas, aceptando las elecciones pasadas y anticipando las posibilidades futuras. Con la luz resplandeciendo a su alrededor, la familia y Marcos sintieron una profunda conexión entre sí y con el bosque encantado. La energía del árbol de la confluencia los envolvía como un abrazo cósmico, marcando el cierre de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Cuando abrieron los ojos, el bosque resplandecía con una luz dorada y la lluvia se había convertido en un rocío luminoso que acariciaba sus rostros. La cabaña, ahora bañada en una luz suave, parecía ser un refugio sagrado en medio de la maravilla del bosque encantado. La familia y Marcos, ahora unidos por la magia del árbol de la confluencia, regresaron a la cabaña, llevando consigo la riqueza de las experiencias compartidas. La noche se despedía con un cielo estrellado, reflejando la promesa de futuros llenos de posibilidades. En la cabaña, iluminada por la luz de la conexión recién forjada, la familia y Marcos se sentaron alrededor del fuego. La lluvia, que ahora caía en suavidad, creaba una sinfonía final para cerrar este capítulo extraordinario en el bosque encantado. La odisea concluía, pero la magia de aquel lugar viviría en sus corazones como un recuerdo imborrable de las maravillas que compartieron juntos.